Paraíso 92, una emisora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en la emisora para toda la familia continuamos en la programación de la tarde. La fe mueve montañas. Y en esta ocasión tenemos al pastor Jorge Martínez con el tema ¿Cómo puedo usar mi fe para vencer la crisis? Pastor, bienvenido y que el Señor le use con poder en esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Feliz de saludarle y también saludar, aprovechando, ¿verdad?, a mis iglesias de Yauco, mi gente linda. Que Dios les bendiga. Estoy contento de poder saludarla a través de las ondas radiales de Radio Paraíso y a todos los amigos que nos están acompañando en Facebook Live y también en sus radios. El tema que voy a compartir con ustedes hoy se titula, como ya le habrán dicho, ¿Cómo usar mi fe para vencer la crisis? Así que quiero que me acompañes y abras tu Biblia para aprovechar el tiempo en el libro de Jueces, el capítulo número 6. Vamos a comenzar lectura en el versículo número 36. Jueces capítulo 6, versículo 36 en adelante. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Antes de seguir entrando en materia, yo quiero que ustedes sepan que tenemos que compartir primero el contexto histórico de la crisis que Gedeón está pasando, para luego, en segundo lugar, pasar a los peligros de la fe presuntuosa y por último, que podamos nosotros estudiar las ventajas de una fe genuina conforme a la experiencia que tuvo este hombre que conocemos la historia de él, llamado Gedeón. Esta experiencia de Gedeón tuvo lugar hace más de 3000 años, después de que en el desierto el pueblo de Israel hubiese divagado por un tiempo y el liderazgo de Josué se hubiese desarrollado en las conquistas a la tierra prometida que Dios le había prometido a su pueblo. Nosotros encontramos que como consecuencia de ellos no haber completado la conquista que se supone que hubiesen hecho, los ejércitos de las naciones que ellos habían vencido comenzaron a causarle después problemas. Y es que la religión idólatra local de todas esas tierras comenzó a ejercer demasiada influencia en los israelitas. Así que la repercusión de ellos haberse alejado del pacto de Dios atrajeron la maldición sobre ellos mismos y la opresión enemiga con el tiempo se volvió insoportable. Dios permitió que los madianitas y los amalecitas prevalecieran en este tiempo contra Israel y nos dice la historia y el relato bíblico que estos madianitas entraban y destruían las siembras de los israelitas. Cuando ya la siembra estaba a punto de ser cosechada, esta gente entraban en multitudes con sus camellos y arrasaban con toda la siembra, mataban ovejas, bueyes, asnos y, en fin, destruían todo lo que tenía que ver con las fuentes alimenticias de la nación de Israel y también atentaban contra la economía de Israel de tal manera que el pueblo de Israel estaba padeciendo muchísimo sufrimiento y estaban sumergidos en una gran crisis. Así que en medio de este contexto los israelitas se vuelven al Dios del cielo, claman y como dice el pacto, pues Dios les recuerda a ellos que si ellos se arrepentían, pues iban a poder gozar de nuevo del favor de Dios. Así que justamente esto es lo que el pueblo de Israel hace y continúa repitiendo ese ciclo que lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Así que en ese contexto nosotros nos encontramos que Dios le sale al encuentro a un hombre valiente llamado Gedeón en un lugar que la Biblia llama Ofra. Y dice el relato que Gedeón se encontraba en un lugar cerca de el lagar donde se supone que aplastaban las uvas. Pero él no se encontraba escondiendo uvas, él se encontraba escondiendo el trigo porque sabía que en cualquier momento los enemigos, los madianitas, podían aparecerse con sus multitudes para robarse toda su comida y dejarlo sin nada. Así que el ángel de Jehová allí se le sale al encuentro y le hace un conmovedor llamado a Gedeón para que Gedeón sirva como el libertador de la nación de Israel. Y algo interesante que encontramos en ese capítulo número 6, que no lo estamos leyendo todo por el tiempo,
pero si usted lo lee desde el versículo 1 en adelante, usted va a encontrar que en los versículos 12 al 16, Gedeón habló cara a cara con este ángel de Jehová, que no era otro que Dios mismo. Y después de haber hablado con el ángel de Jehová y después de Dios haberle hecho el llamado a Gedeón para que sirva como el libertador de los israelitas en este tiempo, Gedeón le pidió una señal para autenticar la providencia divina del visitante, y ese visitante le concede a Gedeón esa señal. Gedeón quería entregarle una ofrenda, quería entregarle pues un presente. Así que le pide a Gedeón que, como señal de que ellos habían hablado, que le permitiera ir a buscar y preparar esa ofrenda. Así que el ángel de Jehová decide que aceptar esta ofrenda, y Gedeón va y la prepara. Según lo que la Biblia dice, Gedeón pudo haberse tardado 1 o 2 horas preparando todo lo que él le llevó. Pero al cabo de ese tiempo, aproximadamente, Gedeón vuelve a donde estaba el ángel de Jehová y allí le lleva la ofrenda. Y dice el relato bíblico que lo próximo que sucedió es que el ángel de Jehová, con el báculo que tenía en su mano, tocó la carne y los panes y levadura que le había llevado y los consumió delante de Gedeón. Por último, lo próximo que pasó después de eso, antes de seguir desarrollando el resto del tema, lo próximo que sucedió es que el ángel le pidió a Gedeón que derribara el altar de Baal y la imagen de Acera. Y Gedeón pues esperó que fuera de noche porque tenía miedo y se presentó allí donde estaba el altar de Baal con la imagen de Acera y los destruyó. Cuando el pueblo se percató de lo que Gedeón había hecho, lo quisieron matar, pero su padre Joás lo liberó de la muerte. Y este contexto histórico es bien importante para nosotros poder entender lo próximo que vamos a estar hablando y poder pues también entender a cabalidad cómo nosotros vamos a usar la fe para vencer la crisis. Así que en ese contexto, Gedeón tuvo la siguiente interacción con Dios. Dicho sea de paso, cuando nosotros estamos hablando de crisis, estamos hablando de cómo utilizar nuestra fe para vencer la crisis, pues nosotros hacemos referencia, ¿verdad?, a la tensión o a la angustia que genera un cúmulo de circunstancias desfavorables. Cuando se acumulan una serie de cosas desfavorables en nuestra vida y nos causa esa opresión, es lo que nosotros nos referimos como crisis. Como por ejemplo lo que nos ha tocado vivir en estos días con esto del famoso COVID-19. Que vemos que la economía colapsa, los hospitales colapsan, muchas personas no tienen el ingreso en sus hogares, y esto pues va provocando una serie de preocupaciones, y más cuando todo el entorno parece que se dirige solamente al mal. Pero vamos a avanzar porque el versículo 36, desde donde comenzamos a leer al principio, nos habla de esa experiencia que Gedeón tuvo, y quiero que ahora nosotros podamos analizar lo que continúa diciendo el texto. Verso 6, capítulo 6, versículos 36 en adelante, de Jueces 6. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Fíjate que el propósito de Gedeón en este momento no era averiguar la voluntad divina, pues ya la voluntad de Dios había sido expresada claramente en los versículos anteriores, que no leímos pero que les hice el resumen. Dios siempre ha sido un Dios que cumple lo que dice. ¿La palabra de Dios acaso no nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Dice la palabra que si Él dijo, Él hará, y si habló, ejecutará. Y sabe que Gedeón estaba muy claro en lo que Dios le había dicho, y también estaba claro en que el que se lo había dicho era un ser divino, porque Gedeón lo había visto con sus propios ojos. De hecho, él más adelante exclama cuando tiene ese encuentro con este ángel de Jehová y dice: he visto al ángel de Jehová cara a cara, pero Dios le dijo: no tengas miedo, no vas a morir. Así que Gedeón estaba muy claro en lo que Dios le había llamado a hacer. Por lo tanto, podemos estar seguros de que ahora el pedido que él le está haciendo
de esta señal no tenía como intención averiguar la voluntad divina, pues la misma ya le había sido expresada. Simple y sencillamente, Gedeón lo que estaba haciendo era buscando evidencia adicional para asegurarse la palabra de Dios con una señal que interesantemente había sido impuesta por él mismo. Una fe madura no habría pedido otra señal. El fuego que consumió la ofrenda en la peña le hubiese bastado. Los que conocen la historia del centurión romano y la han leído, pues pueden entender que la fe de este centurión romano es la contraposición de una fe vacilante. Aquel hombre le dijo a Jesús que él ni siquiera era digno de recibir al Señor en su casa para recibir el milagro que él esperaba. Y él mandó a decir a Jesús que tan solo dijera la palabra y que sería hecho. Este hombre tenía una fe en la palabra de Dios. Este hombre sabía que por la palabra de Dios, en medio de cualquier crisis, las cosas podían cambiar. Ahora, yo con esto tampoco quiero hacer ver a Gedeón como un fracasado. Gedeón es una de las personas que aparece en el famoso Salón de la Fama de la Fe de la Biblia. Allí aparece el nombre de Gedeón. Y es que, aunque Gedeón cometió sus errores ciertamente, como los demás personajes que aparecen allí en el Salón de la Fama de la Biblia, pues esto nos demuestra a nosotros que la fe es para gente común, gente que puede cometer grandes errores, pero no por eso dejan de alcanzar buen testimonio mediante la fe. Así que diferentes posturas de los comentadores de la Biblia han surgido. Algunos dicen que sí, que a Gedeón le faltaba la fe. Otros dicen que no, que a Gedeón no le faltaba la fe. Pero yo solamente quiero pues limitarme a poder invitar a cada uno de los que me escucha que pueda leer la historia por sí mismo y que con la iluminación del Espíritu Santo llegue a sus conclusiones. Yo tengo la impresión de que Gedeón tuvo una fe algo vacilante. El versículo 38 sigue diciendo de la siguiente manera: y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Cuando nosotros hablamos de un vellón, ¿verdad? Pues estamos hablando, yo creo que usted se imagina un tipo de esponja de pelo de lana. Eso básicamente es el vellón, una esponja. Él le estaba pidiendo, en primer lugar le pidió que si realmente él tenía intención de cumplir la palabra que le había dicho, que todo pues amaneciera seco y que el vellón apareciera mojado. Así que él exprimió el vellón en la mañana y comprobó cómo Dios le había contestado. Pero ahora parece que Gedeón estaba insatisfecho con lo que había sucedido y entonces ahora invierte la señal. Hasta el mismo Gedeón reconoce su importunidad y en el versículo 39 le dice: Señor, no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez. Solamente probaré otra vez con el vellón. Es decir, él mismo estaba consciente de que estaba siendo importuno en las peticiones que estaba haciendo. Yo en lo personal considero que es una propuesta ofensiva lo que él le está haciendo a Dios, porque Dios le había sido claro, Dios le había hablado, pero aún así Dios, viendo la fe vacilante en este momento de Gedeón, tiene misericordia y le concede la señal que él estaba pidiendo. Así que podemos nosotros hacernos la siguiente pregunta. Yo quiero que ustedes analicen esto conmigo. Gracias a Dios que el Señor le contestó a Gedeón la señal que él estaba pidiendo. Pero ¿qué hubiese pasado si la pregunta que Gedeón le había hecho a Dios no la hubiese contestado? Si la petición de que el vellón amaneciera mojado y lo demás seco, Dios no lo hubiese contestado. ¿Qué hubiese pasado con la fe de Gedeón? ¿Será que Gedeón pudo haber perdido la confianza en el llamado anterior de Dios? ¿Será que Gedeón hubiera anulado todas las demás señales y las palabras que Dios le había dicho? ¿Será que Gedeón hubiera olvidado el fuego consumiendo su ofrenda y Joás salvándolo de la muerte? Entonces ya nos vamos dando cuenta de que la fe, que es algo presuntuosa, es bien peligrosa, especialmente en momentos de crisis.
Cuando yo hablo de presunción, yo hablo de esa fe que se aferra a las palabras y condiciones del hombre. Por lo general, la presunción se suele confundir con la fe, que en su sentido más sencillo es confianza en la palabra de Dios, y en el más técnico, la certeza y la convicción de lo que se espera, pero no se ve. Lo peligroso de la presunción, que es la imitación de la fe, es que esta también se manifiesta a manera de una convicción. Y yo quiero que ustedes escuchen esto, familia, porque probablemente ustedes también escucharon lo que yo escuché en estos días. Escuché cierto predicador que mientras le hablaba a la congregación y a los que lo veían a través de las redes sociales, este predicador decía él: yo declaro que desaparezca en este momento el COVID-19 del mundo. Decía él: yo declaro sanidad en todos los pacientes de COVID-19 del mundo. Decía él que le ordenaba al virus del COVID-19 que abandonara todos los hospitales, todas las casas y todos los cuerpos en donde él estaba haciendo daño. Y mucha gente pues le ha creído a este predicador. Pero sucede que al día siguiente yo me levanto y cuando veo las noticias me doy cuenta de que todavía los números de contagiados con el COVID-19 sigue creciendo. Me di cuenta que todavía hay enfermos. Me di cuenta que todavía hay gente que sigue padeciendo la muerte por causa de este virus. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasó con el mensaje de este predicador? ¿Qué pasó con aquella gente que se convenció de que lo que él estaba declarando se iba a cumplir? Tristemente, tengo que decir que cuando estas cosas suceden, es decir, cuando el hombre establece condiciones presuntuosas y no se cumplen, esto destruye la confianza en la palabra de Dios y te chasquea. El peligro de esto, de esta presunción de la que les estoy hablando, especialmente en momentos de crisis, es que tú tomas promesas y pretensiones de hombres como si fueran la palabra de Dios. Y cuando esto no se cumple, para el entendimiento de los presuntuosos, ellos lo que entienden es que Dios no cumplió su palabra. Y entonces solo porque no se cumplió la palabra del hombre, pierdes la confianza en la palabra de Dios. Mira qué injusticia. Ahora, yo debo dejar claro también que en el corazón de Dios, en el corazón amante del Señor, está el deseo de poder sanar la tierra. Está el deseo de poder restaurar todas las cosas, de eliminar el sufrimiento de este mundo. Pero nosotros, los que hemos conocido la Escritura y lo que dice el mensaje para los últimos días, sabemos que ese momento en el que Dios erradicará la enfermedad y el dolor no ha llegado todavía. Aunque es el deseo de Dios hacerlo, pero todavía ese momento no ha llegado. En su tiempo Dios lo hará. Dios acabará con el sufrimiento. Pero ¿quiénes somos nosotros para en momentos como estos de crisis hacer declaraciones con esa autoridad que él mismo se acreditó? Lamentablemente mucha gente lo creyó y al no cumplirse la palabra de este hombre, muchos corazones quedan minados con el engaño de la presunción, que no es otra cosa, como he dicho, que la imitación de la fe, y es algo muy, muy peligroso. Por otra parte, la fe genuina, que es la que se fía en la palabra de Dios y no en la palabra del hombre, sabemos que toda la crisis que nosotros estamos viviendo en estos días ha sido anticipada en la profecía bíblica. Esto no es sorpresa para los que hemos leído la Escritura. Los creyentes en este mundo no tenemos un salvoconducto que nos proteja de las enfermedades y sufrimientos de este mundo. Sabemos que los hijos de Dios, antes de heredar la tierra prometida que Dios nos ha ofrecido en su palabra, tendremos que atravesar momentos de crisis, momentos duros como el que estamos atravesando. Pero también sabemos y estamos convencidos, los que tenemos una fe genuina que se fía de la palabra de Dios, tenemos la seguridad de que la obra que Dios comenzó en nosotros la ha de terminar, y que aún en momentos de crisis, de dolor, de sufrimiento, cuando nosotros no nos explicamos las cosas que suceden en el mundo y que a veces trastocan a nuestros seres queridos, sabemos que Dios está con nosotros,
sabemos que Dios está haciendo una obra, sabemos que Dios está al control. Los que tenemos una fe minada en la palabra de Dios, sabemos que es de esa manera. Pero lamentablemente muchos han sido los que han arruinado su experiencia religiosa por culpa de la presunción. Pero la fe genuina fortalece porque vemos cómo se cumple en su momento y sin fallas. Es decir, cuando tú conoces la palabra de Dios y tienes una fe genuina en la palabra de Dios, y en su momento la palabra de Dios se cumple, lo que se llama fe se fortalece, se aumenta. En tiempos de crisis reina la inestabilidad, pero la consistencia de la palabra de Dios ofrece estabilidad, y eso es una buena noticia que quería darte en esta tarde, que puedes encontrar estabilidad en estos tiempos de inestabilidad por medio de la palabra de Dios. Quiero mencionarte 4 cositas que nos trae la fe genuina. 4 regalos. Número 1, la fe genuina, la fe que se fía de la palabra de Dios, nos trae paz. Nos trae paz porque sabes que Dios está en control de tu vida. Número 2, te trae confianza. Confianza porque su palabra siempre se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple. Sabes que la confianza es algo que toma tiempo poder levantarla. Y se levanta con experiencias, con vivencias. Y en la medida que nosotros vamos teniendo experiencias y vivencias con nuestro Dios y vamos viendo cómo cumple sus palabras, nuestra fe se va a ir fortaleciendo y cada vez vamos a confiar más en Dios. La tercera cosa que una fe genuina nos regala o nos trae es la esperanza. Esperanza porque el futuro en las manos de Dios no es incierto. Aunque las cosas en este mundo parezcan ir de mal en peor y parezca que no hay luz al final del túnel, la realidad es que el que tiene una fe genuina, basada, fundamentada en la palabra de Dios y no la del hombre, sabe que podemos nosotros tener esperanza, pase lo que pase, porque Dios nos ha hecho una serie de promesas que en su momento las ha de cumplir. Y la cuarta cosa que la fe genuina nos regala es consuelo. Consuelo porque sabes que Dios no te deja solo, que Dios siempre está a tu lado procurando lo mejor para ti. Así que, en fin, la fe genuina trae paz, confianza, esperanza y consuelo. Con estas herramientas, mi querido hermano, nosotros le ganamos a cualquier crisis. Paz, confianza, esperanza y consuelo. Hasta este momento, nosotros ya hemos visto que en un momento de crisis nacional, Gedeón fue llamado y ya vimos su actuación. En segundo lugar, nosotros vimos los peligros de la fe presuntuosa, que al final termina destruyendo la confianza en Dios. Y por último, hemos visto que la fe genuina nos da lo que se necesita para vencer la crisis. Yo en este momento quiero aprovechar para hacerte un llamado a ti que me estás escuchando y que estás atravesando un momento de crisis. Yo quiero invitarte a que tú no pongas tu confianza en la expectativa de los hombres. Yo quiero invitarte a que en lugar de eso, tú puedas poner tu confianza en la palabra de Dios y no en las pretensiones de un ser humano. Nuestro Dios, en su palabra, nos ha dejado un panorama claro de las cosas que han de suceder en el fin de los tiempos. Hermanos, ya hace tiempo estamos viviendo los últimos días. Y si has tenido exposición a la palabra de el Señor, sabes que lo que está sucediendo en el mundo no es nuevo. Dios lo anticipó. Esto anuncia un evento mayor, el fin de todas las cosas, la venida de Jesús. Antes de que Jesús venga habrá crisis, pero yo te invito a vencer la crisis en el nombre del Señor. Yo te invito a que pongas tu confianza en la palabra de Dios y te aseguro que no quedarás chasqueado. Cuando comiences a tener estas experiencias con el Señor, tu fe será robustecida, gozarás de paz, tendrás confianza, tendrás esperanza y tendrás consuelo. De esta manera habrás vencido cualquier crisis que se avecine a tu vida.
Que Dios te bendiga poderosamente y que nos permita a todos nosotros poder disfrutar de la fe genuina, la que se fundamenta y se basa en la palabra de Dios, la que nos da libertad, paz, confianza, esperanza y consuelo, y la que seguramente nos dará la victoria en medio de la crisis. Padre, bendícenos. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a experimentarlo y vivirlo, y danos la victoria en la crisis que enfrentamos en este momento. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Eras tú, era tu mirada, eran tus palabras las que me llamaban todas las mañanas. Eras tú, era tu sonrisa, cuando despertaba, cuando entraba el sol a diario a mi ventana. Aunque no te conocía, desde entonces entendía que eras tú, lo sé, el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Eras tú, yo no lo entendía, el que con amor para traerme a ti mi corazón hería. Eras tú, yo no lo sabía, que cuando crucé por el desierto aquel me hacías compañía. Aunque no te conocía, desde entonces entendía que eras tú, lo sé, el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Me guiabas con tu mano, buen pastor. Eras tú.